quiero cooperar con la OEA, quiero cooperar con la Corte Penal. ¿En qué quiero cooperar? En validar las pruebas. No solamente en aportar las incidencias, sino validar las pruebas, en recoger los testimonios. Si existiesen sistemas mucho más eficientes en estos procesos, quizás ya hubiésemos avanzado, por ejemplo, en las órdenes de aprehensión o en el proceso de enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Muchos de los votos que podríamos necesitar para estas coaliciones en América han sido comprados con petróleo y con otros mecanismos. A más de 2 meses del fraude electoral más grande de la historia de Venezuela y probablemente del mundo, los venezolanos tenemos grandes frustraciones en este momento porque vemos como el tópico de Venezuela no ha salido al debate internacional. En todos los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos o la ONU o la Corte Penal Internacional, se debate sobre las atrocidades que ocurren en Venezuela. Sin embargo, todos estos organismos parecen que no salen del discurso para tomar acciones contundentes. Para hablar hoy de eso, precisamente nos acompaña el doctor Orlando Virablanco, ex embajador venezolano y presidente de Benamérica. Doctor Orlando Viera, muy bienvenido a este programa. Gracias por acompañarnos y honrarnos con su compañía el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti, Daniel, y a Jorge por la invitación. Estamos aquí directamente transmitiendo con ustedes desde Budapest, desde Hungría, donde aparte de tener algunos compromisos de justicia penal internacional, vamos también camino a La Haya la próxima semana, o mejor dicho, esta semana. Tal manera que soy todo oídos y toda respuesta a vuestras inquietudes. Doctor Orlando, agradecido. Y es que la lucha de los demócratas como usted no para nunca y lo vemos en todas sus acciones y en todo el trabajo que hace solamente en EBTV y también el Diario de las Américas, donde es articulista constante. Yo le quiero hacer una primera pregunta sobre este tema de la ONU, porque es que mucha gente que nos sigue, que ve este canal, a veces sentimos que estos organismos internacionales se han quedado un poco como floreros, si se quiere, un poco también a la expectativa y no han sido contundentes en tomar acciones para resolver conflictos. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los principales factores que han impedido que la ONU prevenga o solucione conflictos como los de Ucrania, Gaza y actualmente la crisis política que vivimos en Venezuela? Bueno, los factores podemos dividirlos básicamente en dos. Hay un elemento normativo, aún no existe en el orden público internacional una normativa que te permita resolver y desanudar problemas como, por ejemplo, cuando un Estado es ocupado por sistema de mando y de gobierno que no les basta ser de dictadura, sino que son verdaderas organizaciones criminales, violadoras de los derechos humanos y que, digamos, producen todo un andamiaje de cooptación, de penetración del Estado. Y frente a ello, el orden público, repito, lo que tiene es doctrina, la doctrina del deber de proteger que está en la Carta de las Naciones Unidas, pero no tolera eventualmente intervenciones por los principios de no intervención o respeto a la soberanía. Esto es una deuda que tiene la humanidad todavía con, digamos, el orden público global. Y en ese proceso de tratar de resolverlo, bueno, hemos llegado hasta las jurisdicciones universales, que son las jurisdicciones como la Corte Penal Internacional o como las jurisdicciones universales de al menos 10 países que conocen de crímenes de lesa humanidad. La segunda razón, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, es la política. Porque cuando hay voluntad política de, digamos, generar una intervención humanitaria y nosotros justificábamos una intervención humanitaria en tiempos de crisis humanitaria compleja, bueno, las alianzas, digamos, del planeta, las alianzas de las Naciones Unidas, las alianzas se construyen y se consolidan y se dirigen hacia ese objetivo. Tenemos, hablando de orden público internacional, tratados como el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR en Latinoamérica, que es el equivalente a la OTAN en Europa, donde desde hace rato se podía haber construido coaliciones para defenderse de la agresión que significa en términos de inestabilidad del hemisferio el régimen de Caracas. Sin embargo, esto ha sido difícil porque la correlación de fuerza no es suficiente y tenemos y sabemos que muchos de los votos que podríamos
necesitar para estas coaliciones en América han sido comprados con petróleo y con otros mecanismos. Igual en Naciones Unidas tenemos un Consejo de Seguridad, ya me lo preguntarás ahora ya lo debatiremos, que ha sido poco solidario globalmente hablando con estos procesos. Digamos, eso resume un poco entonces esas deficiencias o carencias de la humanidad para defendernos, como lo ordena, por cierto, la Carta de las Naciones Unidas, de los atropellos contra los derechos humanos de regímenes autoritarios y totalitarios. Doctor Viera Blanco, usted menciona en su último artículo la necesidad de revisar la misión de la ONU. ¿Qué reformas concretas cree que serían necesarias para hacer a este organismo más efectivo en la resolución de conflictos y la defensa de esos derechos humanos? Porque mucho se habla del respeto por la autodeterminación de los pueblos, pero ¿qué pasa con los pueblos que no se pueden autodeterminar porque están siendo subyugados por una dictadura totalitaria y autoritaria? Bueno, lo primero es revisar, digamos, el Consejo de Seguridad de la ONU. No es posible que regímenes como el chino, como Rusia, que son igualmente regímenes autoritarios, que tienen denuncias por precisamente violación de derechos humanos, y son regímenes que igualmente coquetean con lo totalitario, tengan capacidad de veto, tengan capacidad nada más y nada menos de decisión en el Consejo de Seguridad para eventualmente decidir sobre la defensa que has dicho de la autodeterminación de los pueblos, que no es la autodeterminación de los gobernantes y los dictadores, sino la autodeterminación de la gente de ser debidamente tutelada, protegida en términos de derechos civiles, políticos y derechos humanos. Eso hay que revisarlo, porque ¿qué autoridad moral tiene para vetar en el Consejo de Seguridad un país como Rusia, que ha agredido manifiestamente a otro, como el caso de Ucrania, y que ha cometido actos de guerra, actos de genocidio, actos, digamos, de crímenes de lesa humanidad en contra de poblaciones indefensas? Eso hay que revisarlo. Otros aspectos que hay que revisar es eventualmente la creación de verdaderos organismos que sean capaces de decidir no solamente sobre la retórica, sobre la narrativa, sino que, como he dicho, sean capaces de darle ejecución a órdenes, a comparecencia forzosa, a órdenes emitidas por las Cortes Penales Internacionales u Cortes Universales contra gobernantes manifiestamente violadores de derechos humanos, y no depender de un principio de no intervención o de un principio de autodeterminación cuando no lo representa una autoridad legítima por ser precisamente la representación de un Estado ausente, la representación de un régimen autoritario, te he dicho, de un régimen despótico. Esto hay que revisarlo, pero seguimos pendientes en ese proceso de darle, digamos, digna prevención. Y doctor, porque acá también es algo interesante cuando usted habla de la política como medio para conseguir acciones concretas. Y hoy estamos viendo cómo personajes que se salen del status quo, y cuando me refiero a eso hablo de personajes como Nayib Bukele o el propio Javier Milei. ¿Cómo interpreta las declaraciones de líderes como Giorgia Meloni también y de Javier Milei sobre la ineficacia del Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno supranacional de burócratas, cuando se refieren a la ONU como gobierno supranacional de burócratas? ¿Está de acuerdo con esa caracterización? Yo estoy de acuerdo, vamos por parte, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la caracterización de Meloni. La falta de solidaridad global es una expresión que contiene reflexiones muy importantes. Cuando tienes países que han sufrido realmente de hambruna, de crisis humanitaria, cuando tienes países que quedan relegados en todos estos procesos autoritarios, y no solamente estamos hablando de África, repito, Venezuela ha venido siendo un ejemplo palmario de eso. Cuando tienes países que han sido agredidos además por otras naciones, el sistema global, el sistema de seguridad, el sistema de prevenir, de proteger de las Naciones Unidas debe ser mucho más eficiente, debe ser mucho más expedito, por lo cual hay que ser creativo en estos procesos. Por ejemplo, tienen las comisiones de determinación de hechos que son impedidas de entrar a los países bajo un principio de soberanía. Esto hay que revisarlo. Y al tiempo de que
estas comisiones de derechos humanos son impedidas de dejar constancia de lo que sucede en una nación para precisamente generar un proceso de auxilio, todo esto tiene que hacerse mucho más vinculante. Hay que ir hacia una jurisdicción realmente supranacional, donde los principios de autodeterminación y de no intervención tengan como excepción cuando se trata de gobiernos, repito, lo que llaman parias, gobiernos ilegítimos, gobiernos dictatoriales. Tal manera que esto de la solidaridad de Meloni tiene razón. Por otro lado, Milei es interesante porque Milei dice que desde las Naciones Unidas a veces son muy eficientes para imponernos al resto de la humanidad verdaderas formas de vivir o verdaderas formas de hacer las cosas. Cuando todo este tema de salud, del COVID, los temas alimentarios, cuando se habla de temas de derechos humanos, se trata de generar mecanismos de universalización en los cuales hay que tener mucho cuidado porque cada región, cada pueblo es una realidad. De tal manera que no es lo mismo la realidad de lo que sucede en Somalia o sucede en el Congo o sucede en el África meridional que lo que puede suceder en Latinoamérica o lo que puede suceder en Asia. La universalización de estos problemas sociales es un tema que a veces obedece a una agenda global que de alguna manera oculta una agenda contralora. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni me controles tanto a través de subterfugios y categorías ideológicas que vienen, digamos, tras, digamos, categorías, vamos a llamarlas de salud, de hábitos de consumo, de hábitos igualmente, digamos, de uso de la energía. Pero por otro lado, si estamos en situaciones verdaderamente de indefensión contra agresiones de guerra, contra genocidios y contra agresiones de sistemas autoritarios, pues pongámosles a esto un poco más de rigidez, un poco más de fuerza en los procesos de prevención y represión. Señor Orlando, me llama la atención muchísimo estas agendas que están allí ocultas, ocultas en estos organismos internacionales y marcan la pauta en la política internacional. Yo lo que veo con preocupación es que todo el entorno diplomático y también mediático está presto para criticar cualquier gobierno, se puede decir tendencialmente de derecha, que tome medidas correctivas ante cualquier situación. Sin embargo, cuando estas dictaduras, y no entramos al punto de vista categórico de la ideología, pero cualquier régimen autoritario o dictatorial de tendencia izquierdosa, especialmente las que tenemos en Latinoamérica, parece que hacen y deshacen y hasta ahora parecen estar completamente impunes. ¿Es que esto es avalado por estas agendas globalistas que están detrás de estos organismos internacionales? Avalado es una palabra muy fuerte. Pareciera que queda un sinsabor en el paladar de que sí, de que tienen estas agencias algún tipo de soporte. Pero lo que sí es verdad es que cuando hay un silencio trepidante, cuando la retórica no se convierte en acción, cuando la diplomacia se convierte únicamente en comunicados o en declaraciones conjuntas y a fin de cuentas los pueblos quedan indefensos, lo cual va a contravía de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta Interamericana de Derechos, por ejemplo, y democrática de la OEA, y muchas otras tratados y muchos otros convenios internacionales, ahí comenzamos a ver que existe una suerte de culpa o corresponsabilidad por omisión. Tal manera que es cierta la reflexión que pone sobre la mesa. Pareciera que a veces, fíjate, hay algo muy interesante, Daniel. El solo hecho, a mí hay algo que me preocupa. La ONU reconoce estados, no reconoce gobiernos, ¿no? Lo hemos oído mucho. Pues hay que ir un paso adelante. La ONU, las Naciones Unidas, no podría reconocer estados que están representados por autoridades ilegítimas, porque el estado que lo compone el territorio, lo compone la nación, pero lo componen también las instituciones válidamente, digamos, representadas por el pueblo y por los ciudadanos de determinados estados. De tal manera que cuando no se cumple con la representación y no se cumple con ese trípode, que es lo que constituye el Estado,
hay que revisar si realmente gozas de representación frente a estos órganos internacionales. Y no tenerla y estar fuera del orden o el sistema global, universal, el sistema humanitario, el sistema de las Naciones Unidas, tendría que tener consecuencias en términos, digamos, de autorizar la presencia de esas autoridades en estos territorios que afectan los derechos humanos. Tal forma que cuando hay esa falta de voluntad política, cuando hay ese silencio, cuando hay esa omisión, cuando hay eso lo que llaman en inglés ese wishful blindness, ignorancia deliberada de graves cosas muy graves que están ocurriendo, pareciera, como lo dices tú, que se hacen solidarios con esas izquierdas, llámalas de derecha o ultraderecha o de izquierda y ultraizquierda, que a fin de cuentas suprimen y reprimen sin ser realmente castigado. Y doctor, Entonces, bueno, yo pregunto aquí, doctor, porque en su artículo, hablando de todo esto, en su artículo de Diario de las Américas, la ONU, tiempo de dar respuestas, usted señala también la falta de solidaridad global y la fragmentación económica como problemas claves. ¿Qué pasos considera esenciales para restaurar esa solidaridad entre las naciones? Creo que hay un tema que hay que poner sobre la mesa, en este caso, Jorge, que es el tema también económico. Así como existe un Fondo Monetario Internacional que genera agenda para ajustar índices económicos, déficit fiscal, para atacar la inflación, pero que en todo caso generan deuda, deberían generarse fondos humanitarios que existen con comisiones y con, digamos, organismos realmente descentralizados que vayan en procura del saneamiento de esas emergencias humanitarias o de esas situaciones realmente precarias en las que se encuentran muchas naciones. Repito, no es que esto no exista. Lo que reclama mi ley, por ejemplo, en su discurso, es que sean eficientes, es que la burocracia de todos estos organismos, a la par de consumirse parte de estos presupuestos, sea mucho más, digamos, directa en el accountability y que rindan mejor cuenta de lo que son el manejo de estos fondos. Por ejemplo, en el caso nuevamente de nuestro país o en el caso de otros tantos, ¿cuánto cuesta? Qué difícil es obtener lo que llaman en inglés un grant, obtener, digamos, recursos para eventualmente atender con la urgencia de vida, que es la inmediatez, asuntos que no solamente son estrictamente de salud, por ejemplo, asuntos educativos o asuntos, digamos, igualmente alimentarios o asuntos de prevención criminal o temas, digamos, de venezolanos que se han tenido que marchar en el mundo y cómo desembolsar de una manera más puntual, más rápida, digamos, recursos para programas de acogida y un largo etcétera. Yo que estoy en el capítulo de la justicia penal internacional, donde quiero cooperar con la OEA, quiero cooperar con la Corte Penal, ¿en qué quiero cooperar? En validar las pruebas. No solamente en aportar las incidencias, sino validar las pruebas, en recoger los testimonios. ¿Cuánto cuesta recoger un testimonio, transcribirlo, traducirlo al otro idioma? ¿Cuánto cuesta toda esa dinámica, digamos, de obtener la prueba y después técnicamente tratar de contribuir en el proceso de validación? ¿Cuánto le cuesta a la Corte Penal Internacional? ¿Cuánto le cuesta a la OEA? Si existiesen sistemas mucho más eficientes en estos procesos, quizás ya hubiésemos avanzado, por ejemplo, en las órdenes de aprehensión o en el proceso de enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Solo por darte un ejemplo de la inquietud que nos manifiesta Jorge en este momento. Por eso yo digo, las Naciones Unidas tienen que revisar sus procesos realmente de desconcentración y de descentralización para producir unidades revisorias reales que atiendan los problemas con mayor inmediatez. y ahí es fundamental, señor doctor Orlando Viera, precisamente esa labor que usted está haciendo ahora con su próxima visita a La Haya para seguir visibilizando lo que está pasando en Venezuela, pero no solamente visibilizar, porque las pruebas están. Los organismos internacionales tienen todas las pruebas sobre la mesa de las atrocidades que se cometen en Venezuela y es para que finalmente de lo que se sabe se llegue a una acción concisa, a una sentencia, a una acción que finalmente ayude a imponer la justicia que Venezuela clama a gritos.
Entonces, estoy agradecido con usted por habernos dedicado este tiempo y acompañarnos el día de hoy. Así que, bueno, me despido de usted con todo el agradecimiento y también los leemos en los comentarios, todo lo que ustedes tengan la curiosidad del programa de hoy. Muchísimas gracias, doctor Orlando Viera, por su momento, por su tiempo en el día de hoy. Quiero igualmente ofrecerte, Daniel, que en la medida, hagamos algo, que estoy viajando esta misma semana para La Haya, para no solo erradicar nuevas incidencias, por ejemplo, las correspondientes al encarcelamiento, detención, tortura, abuso sexual de nuestros niños y niños, de nuestros menores de edad en Venezuela y otras tantas relativas a persecución y un largo etcétera. De pronto podemos hacer un nuevo programa al finalizar esta jornada en La Haya, principios de la semana próxima, nos ponemos de acuerdo para informarle al país tanto de las reuniones que vamos a sostener con la Oficina de Víctimas, con la Oficina de Participación y Reparación de Víctimas y la Defensa Pública, como con las incidencias que llevamos y que vamos a erradicar ante la oficina del fiscal en la Corte Penal Internacional. De tal manera que yo soy el que le agradece a ustedes que se mantengan pendientes de esta agenda y quedo a tu disposición y a disposición también de Jorge y de tu programa para que pronto rindamos un poco de cuenta de lo que fue esta agenda en La Haya para que haya justicia en La Haya. Agradecido por su disposición y porque eso es lo que los venezolanos quieren escuchar, que finalmente la causa democrática venezolana está siendo atendida y que se va a mover a nivel internacional para dar justicia, porque en un país donde la única justicia que existe es la injusticia del Tribunal Supremo de la dictadura, que simplemente encarcela inocentes, lo que todos los venezolanos de bien esperamos es que estos organismos internacionales tomen las cartas en el asunto y finalmente nos den a nosotros lo que merecemos, lo que como país estamos exigiendo. Muchísimas gracias y estamos completamente a su disposición y vamos a seguir esta agenda muy de cerca. Bueno, muchas gracias a ustedes y me despido con un dicho muy palmario para los abogados y para la justicia, que más o menos en latín dice así: justicia et lege son via per verita et vita. La justicia y la ley es el camino conductor para la verdad y para la vida. Vamos por ello.